Muchas gracias, señor presidente, señores diputados. Es interesante y diría relevante el hecho de que estemos acá, en la Cámara de Diputados, representantes del pueblo, a deliberar, a participar con prestigiosos profesores de Derecho Constitucional y, por supuesto, es un placer volver a esta casa cuando recuperábamos el derecho en 1983. Los derechos constitucionales y los derechos convencionales no son absolutos. Admiten ser reglamentados. En nuestro sistema, los derechos constitucionales, los derechos convencionales son relativos. De hecho, tenemos dos disposiciones, se han citado en numerosas oportunidades. El artículo 85-86 del Código Penal, que en muy poco tiempo, en 2 años, van a cumplir 100 años, en la cual precisamente la despenalización del aborto frente a 2 situaciones puntuales ejemplifican la relatividad de los derechos. No hay derechos absolutos. El derecho a la vida no es un derecho absoluto. El derecho a la privacidad, el derecho a la intimidad, el derecho a la propiedad, los derechos en definitiva no son absolutos. El derecho a la propiedad está hasta limitado por un reglamento de edificación, de tal manera que este tiene que ser, sin lugar a dudas, el punto de partida. La mujer, frente al problema grave de una dolencia como consecuencia del embarazo, el médico no puede dudar, dice el Código Penal, no puede dudar, debe sacrificar el feto y no la madre. Y en la violación, que en la fraseología típica del artículo 86.921 refiere a la mujer demente, idiota, menor de edad, el caso Fall de la Corte Suprema de Justicia extendió esa situación, la interrupción voluntaria del embarazo, también para las mujeres, independientemente de su posición social, porque en definitiva la violación es un acto de violencia en donde evidentemente no hay consenso para el acceso carnal, no hay consentimiento para el acceso carnal. Pero así como los derechos constitucionales y los derechos convencionales no son absolutos, tampoco existe a priori una escala jerárquica de derechos. No es que el derecho a la vida siempre está por sobre encima de los otros derechos. No existe la posibilidad de una escala jerárquica. ¿Por qué? Porque hay criterios de interpretación. Y los criterios de interpretación descansan evidentemente en el artículo 116 en la Corte Suprema de Justicia. Es el intérprete del texto constitucional. Y la Corte ha venido interpretando a la Constitución desde 1853-60. Hemos interpretado la supremacía constitucional desde aquella fecha. Hemos interpretado el marco de legalidad desde aquella fecha. Hemos interpretado el dualismo y el monismo desde aquella fecha. Y en 1994, cuando nosotros no incorporamos, sino que en realidad individualizamos y le damos la misma jerarquía que la Constitución Nacional a los instrumentos internacionales de derechos humanos, no solamente relativizamos también los derechos convencionales, sino que le delegamos, nuestra propia Corte, después de Mejián contra Sofovich, le delegó a la Corte Interamericana de Justicia la interpretación sobre el Pacto de San José de Costa Rica. Y no es solamente Roe versus Wade, es el caso, como se dijo hoy, Baby Boy. Son situaciones planteadas como, por ejemplo, el caso en donde se interpretó en Artavia Murillo, el embrión humano no es persona. Y el carácter vinculante de las sentencias de la Corte
Interamericana la conocemos muy bien si analizamos o de alguna manera leemos, señores diputados, señoras diputadas, el caso Hellman versus Uruguay, ese carácter vinculante que tienen las sentencias de la Corte Interamericana. No podemos de ninguna manera ser indiferentes a esa situación. Hay precedentes, hay convenciones internacionales, hay situaciones pavorosas como la anencefalia, pavorosas. Esto de alguna manera lo relata en Baby Ball, pero también tenemos el caso TS de nuestra Corte Suprema, el caso de la anencefalia. Esa situación tremenda de la mujer gestante que es consciente que su hijo padece anencefalia, que tiene que llevar en su vientre durante 9 meses esa persona que está latiendo, pero que sabe, definitivamente sabe, fatalmente sabe, que cuando se corta el cordón umbilical, esa persona no puede vivir. Y nuestra propia Corte, en fallos jurisprudenciales que es importante releer, ha señalado, ha asimilado esa situación como un trato inhumano o cruel, forzar a esa persona a terminar su etapa de embarazo y a no interrumpirlo. Un minuto. Hemos escuchado hoy algunas exposiciones, independientemente del disenso que podamos tener, absolutamente interesantes, pero me voy a detener en la de la doctora Mónica Pinto, que ha ensayado con una lucidez fantástica cómo y de qué manera los instrumentos internacionales de derechos humanos que son vinculantes para nuestro derecho interno también han relativizado, en definitiva, los derechos constitucionales y convencionales. De tal manera que sobre estos argumentos tenemos la plena libertad, nosotros, y la plena libertad, los diputados, los legisladores del Congreso, de poder en consecuencia plantear un proyecto que sea una alternativa posible para nosotros. Muchísimas gracias.